Muy bien, entonces vamos a continuar con el día de hoy. Y vamos a ver el último ejemplo de una meta. Comprender el contenido de las primeras dos unidades del libro de metodología del aprendizaje esta semana es una meta real y medible, como le menciono yo. Y en realidad la palabra correcta es real y definitiva. Es real y definitiva comprender el contenido de las primeras dos unidades del libro de metodología del aprendizaje esta semana. ¿Consideran que es real y definitiva? ¿Qué piensan? Sí, es ambas maestras, ¿no? Sí, de hecho sí. ¿El porqué de esto? La primera unidad la acabamos de ver el día lunes y martes. Esta unidad la vamos a acabar mañana. Si nosotros estudiamos, tomamos nuestras notas, pues vamos a poder comprenderlo. Es algo que se puede medir. ¿Lo comprendí o no lo comprendí? ¿Qué temas vi que comprendí? ¿Qué temas vi que no comprendí? Y también es real, porque necesita un esfuerzo de nosotros extra de nuestro día para poder estudiar la asignatura y ver estas dos unidades. Entonces, es algo tanto medible como real. ¿Quedó claro esta parte de las metas o todavía existen dudas? Sí quedó claro, maestra. Gracias, Ariel. Muy bien, entonces, de todos modos, traten de repasarlo. Yo siempre les recomiendo, no solo vean la clase una o dos veces, no solo vean la clase una vez en vivo, sino que repásenla también grabado, y si lo están viendo grabado, pónganle pausa, repitan algunas partes, hagan anotaciones, porque eso les va a ayudar mucho a que puedan estudiar y comprender mejor las cosas. Seguimos un poquito sobre las metas y la motivación, porque repetidos experimentos han mostrado que el éxito de los estudiantes es mayor cuando estos tienen una conciencia clara de su progreso. Y me gustaría quedarme con esta parte de cuando estos tienen una conciencia clara de su progreso. Aquí voy a hacer como una pausa comercial en la forma en la que yo estoy dando mis clases y algunos ejercicios. Si se dan cuenta, hasta el momento, los ejercicios que hemos estado haciendo o las preguntas que les realizo en clase, no se los califico como que individualmente, sino que les doy el ejercicio, lo vemos en clase tal vez, o les hago la pregunta en clase y posteriormente lo que hago es que lo resuelvo sin contestarles individualmente, está bien, está mal, está bien, está mal. ¿Por qué? Porque individualmente ustedes miden su progreso. Es decir, ok, yo ya vi que tuve errores en cuanto a las medidas de la mesa. Ya vi que cuando me hizo la pregunta la profesora, yo contesté mal las dos veces, lo de la mesa, la altura de la mesa, perdón. Entonces ya me di cuenta que yo tengo que estudiar un poquito más sobre la lección número 1 en esa parte donde hablaba cómo, dónde y cómo debemos estudiar. Entonces voy a repasar dónde y cómo estudiar y así cuando yo vuelva a ver mi clase o cuando me hagan las preguntas, ya voy a saber qué responder. Entonces, tengan en cuenta que debemos cada uno de nosotros ser conscientes del progreso. No solo que el profesor me diga qué tanto he progresado, sino que yo también cada determinado tiempo mida si estoy progresando correctamente o no. Y es adquirir un hábito. El medir nuestro progreso es considerado un hábito. Y esa es pregunta de examen. ¿El éxito de los estudiantes es mayor cuando? Y la respuesta es, tienen una conciencia clara de su progreso. Hay que ser conscientes de qué tanto estamos aprendiendo y qué no estamos aprendiendo. Por ejemplo, y nos da un ejemplo de cómo podemos medirlo. Una vez terminado el estudio de un capítulo, escriben sin ver el texto los puntos principales
y compárelos luego con esos puntos, con el del libro. Anote sus puntos fuertes y sus puntos débiles y decídase a compensar los débiles en la siguiente sesión de estudio. Una buena motivación está ligada siempre con el interés del tema y hay muchos modos de avivar este interés en el tema. Ya pasamos del progreso a nuevamente la motivación. ¿Cómo podemos motivarnos? Tenemos 3 consejos. Procure buscar un libro, tener un libro sobre la historia del tema y descubrir las relaciones que tiene el tema con estos libros. También dice, entérese de cómo se aplica a la vida cotidiana y busque películas y programas de radio y televisión conectados a él. Muchas veces cuando vemos nuevos temas no nos interesan demasiado, pero podemos motivarnos más cuando utilizamos alguno de estos consejos. Tal vez si estamos hablando del tema de la motivación, pongamos ejemplo al mismo tema que estamos viendo, hay a veces libros que hablan sobre la motivación. Si yo soy una persona que me gusta leer, entonces tal vez voy a buscar libros motivacionales. Y ya cuando aprendo un poquito más de libros motivacionales, me intereso más en el tema sobre la motivación. O empiezo a buscar libros, bueno, ahorita hablamos de las películas o podcast, perdón, no me sale esa palabra, podcast en Spotify, no sé, que me gusten mucho y que hablen sobre la motivación y van a ver cómo van a poder comprender mejor los temas y poder estar motivados a aprender sobre lo que están viendo para su educación. Muy bien, en resumidas cuentas, nuevamente, siempre tengamos presente nuestra aspiración vocacional, o más bien siempre tengan presente por qué están estudiando, por qué están haciendo las cosas, por qué están aquí en mi clase, ya sea en vivo o grabadas, por qué están viendo mi clase, qué les motivó a ver mi clase. Hay que ponernos metas realistas y claras para cada sesión de estudio y que sean, me gustaría agregar, medibles. Verifiquen su progreso en cada sesión. Tengan en cuenta esto. Chequen su progreso, mídanse todos los días. Al finalizar esta clase, vean qué puntos aprendieron, qué puntos no aprendieron y verifiquen si ese progreso está aumentando. Lea acerca del tema. Y estas preguntas pues son más personales. ¿Cuál es la razón por la cual sigue usted en este curso? Que es la pregunta que ya les he realizado anteriormente. Y puede pensar en algunos modos de aumentar su motivación en este curso. ¿Cómo pueden ustedes motivarse más? Tal vez mi clase no sea su favorita, ¿verdad? Pero necesitan esta clase para poder concluir sus estudios. Que digan, ay, ya otra vez le voy a ver la cara a la maestra, ¿no? Pero pues ni modo, ¿qué me tienen? ¿Y cómo ustedes se pueden motivar más a aprender sobre metodología del aprendizaje? Ya que brincamos la parte de las metas, la motivación, el progreso. ¿Cómo vamos a hacer todo eso si no comprendemos? El tema de la comprensión es vital, porque lo vimos en la regla número 1 de la memorización. Nunca memoricemos algo que no comprendamos. Si queremos aprender, esta palabra es la clave. Tenemos que comprender. Para aprender, hay que comprender. Porque hay un ejemplo muy claro que nos da el libro de texto que a mí me encantó muchísimo este ejemplo, porque es el por qué no se memoriza algo que no se comprende. Y creo que lo tengo aquí. No, lo vamos a ver posteriormente, pero me los voy a spoilear, se los voy a adelantar. Este ejemplo nos muestra a una niña esta niña se acerca con una persona mayor y le dice, ¿sabes cuántas veces es 3 veces 5? Y le dice, ¿cuánto es? Es 15. Entonces le pregunta a la persona adulta, ¿y cuánto es 5 veces 3? Y la niña responde, no lo sé, todavía no lo he aprendido. Nosotros decimos, pues 3 por 5 y 5 por 3 es lo mismo.
Pero ojo, la niña no lo entiende todavía. La niña no sabe todavía que no es, que es lo mismo porque no lo ha entendido, solo se memorizó una de las ecuaciones o una de las tablas de multiplicar que ella tenía. Ella no sabía que es lo mismo sumar 3 veces 5 que 5 veces 3, porque aún no había aprendido esa parte de la comprensión. No, pero no había aprendido aún esa parte de las matemáticas, por repetir la palabra. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo claro del por qué la comprensión es una parte importante en el aprendizaje. Muchas veces en las escuelas nos cargan de cosas que debemos memorizar y dejamos a un lado la comprensión. Pero la comprensión y el aprendizaje están así abrazados, se aman muchísimo. Porque si no comprendemos, no aprendemos, en pocas palabras. Y nos dice esta última parte en negritas. El primer objetivo de cualquier sesión de estudio es comprender el tópico que se va a estudiar. Es el objetivo principal. Si lo comprendemos, 10 de 10 con eso. Porque si lo memorizamos, mañana lo olvidamos. Si lo comprendemos, se nos queda en la cabecita. El último tema que vamos a ver el día de hoy es cómo nosotros podemos mejorar nuestra comprensión. Hay 8 pasitos, 8 ideas que nos pueden ayudar a mejorar el aspecto de la comprensión. La comprensión también estimula a lo que se llama reflexión. Es decir, la comprensión de una u otra forma nos va a hacer pensar, va a hacer que usemos nuestra cabecita y podamos crear en nuestra cabeza, imaginarlo, visualizarlo, aplicarlo. Y de eso se trata la comprensión. ¿Cómo podemos llegar a que esta comprensión llegue a la reflexión? Estos 8 puntos nos pueden ayudar. 1. Organizar el material del modo que sea mejor para nosotros. Ya hablamos que la organización vital. La organización es vital. 2. Relacionar el nuevo material con conocimientos anteriores. 3. Buscar ejemplos que ilustren el tópico. Los ejemplos son su salvación. Yo soy una persona no tanto visual, bueno, más o menos sí, pero yo necesito relacionar las cosas para poder entenderlas. Como que la simple explicación no me basta. Yo necesito verlo aplicado para poder comprenderlo. Entonces, cuando les dicen que busquen ejemplos, háganlo, pero con ejemplos que ustedes comprendan. Si ustedes tienen los ejemplos, probablemente van a recordar ese ejemplo cuando estén en un examen y lo van a poder aplicar. 4. Busca analogías entre el tópico y otras cosas. 5. Pregúntese a sí mismo, ¿cómo puedo aplicar este conocimiento? ¿Mí mismo? ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento? ¿Cómo puedo hacerlo en mi vida? Por ejemplo, si estoy hablando sobre la motivación, mí mismo, ¿cómo voy a aplicar la motivación conmigo? Entonces voy a poner así como el rinoceronte, voy a poner una imagen donde veo a una persona graduada. Esa va a ser mi motivación. Voy a tener enfrente de mí la foto de mi familia, porque ellos son mi motivación. ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento? Esa es la pregunta, ¿cómo lo puedo hacer? Número 6. Pregúntese a sí mismo, ¿qué me da a entender el autor? Mí mismo, ¿qué me da a entender el autor? Mí mismo, ¿qué quiere decir mi profesora cuando dice esto? Vamos a tratar de ver también el lado del maestro, más bien del autor del libro, qué quiso decir él, qué es lo que él está dando a entender. Vamos a tratar de ponernos en sus zapatos para poder entender mejor qué es lo que nos está tratando de decir a nosotros. Luego, pregúntese a sí mismo, ¿cambia este conocimiento mis viejas ideas? Mí mismo, ¿voy a pensar diferente a partir de ahora? Porque tal vez el conocimiento que estamos adquiriendo, ¡pum!, tira todas nuestras barreras del conocimiento que ya teníamos. Tal vez son ideas diferentes a las nuestras. Y está bien, nos está ayudando a saber diferentes perspectivas de algunas cosas que nosotros sabíamos o no sabíamos. Y por último, pregúntese a sí mismo, todas son unas preguntas personales, son introspectivas.
¿A dónde puede conducir este nuevo conocimiento? ¿Qué consecuencias tiene? Y les voy a dar una respuesta. Personalmente, lo que estoy aprendiendo en metodología del aprendizaje me está ayudando mucho a poder aprender mejor de otras materias o asignaturas en general, de lo que sea que esté estudiando, porque me está generando nuevos hábitos. Esa es una respuesta que yo me doy a mí misma, a mí misma. Entonces, piensen ustedes, lleguen a esta reflexión. Son preguntas que los van a hacer pensar de una u otra forma, que también están comprendiendo lo que están aprendiendo. Traten de tener estos 8 puntos, utilicen, tal vez no van a utilizar los 8 juntos. Utilicen 2, 3, los que necesiten, pero utilícenlos. De hecho, esta imagen también se las voy a pasar para que la puedan utilizar. Y vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a dejar de grabar.